Descubre el poder inesperado de San Benito. Protege tu hogar y despídete del mal para siempre. Manuel era un obrero humilde, con manos callosas y corazón generoso. Vivía en Santa Esperanza, un pintoresco pueblo donde las montañas parecían abrazarse con el cielo azul. Con su madre, doña Rosa, una mujer de sabiduría infinita, y su hermana Valentina, cuyos sueños brillaban como estrellas, formaban una familia unida por la fe y el amor. En su hogar, un altar de San Benito les otorgaba protección y esperanza, un refugio en tiempos de tormenta. Pero la llegada de don Gonzalo, un empresario de mirada fría y sonrisa calculada, transformó la tranquilidad del pueblo en una angustia palpable. Prometió progreso, pero a costa de menospreciar a los trabajadores y romper la paz que tanto valoraban. Santa Esperanza, con su encanto y tradiciones, se volvió un campo de batalla donde las pandillas merodeaban, como sombras acechantes, aprovechándose de la desesperación. Las noches se tiñeron de temor cuando un grupo violento atacó su hogar. Manuel sintió un frío recorriendo su espalda, el terror de perder a su madre y hermana, todo lo que tenía. La vida, que transcurría con normalidad, ahora parecía un recuerdo lejano. En su angustia, recordó las historias de su abuela sobre San Benito, el protector de los humildes. Sin pensarlo, decidió organizar una ceremonia en honor al santo, para unir la voz de la comunidad. Pero cuando se presentó al pueblo, el miedo serpenteaba en sus miradas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Su primer intento fue frustrado por la amenaza de despido de don Gonzalo. Sentía que cada palabra era un puñal que se le clavaba en el pecho. Los habitantes, que alguna vez compartieron risas y trabajo, ahora dudaban, ¿unirse a Manuel o rendirse ante el poder del empresario? A medida que la esperanza se desvanecía, Manuel se adentró en un viaje hacia su interior. La impotencia crecía en su pecho, pero el amor por su familia y su comunidad lo empujaban hacia adelante. Las festividades en honor a San Benito se acercaban, y con ellas, la oportunidad de resurgir el espíritu del pueblo. En el corazón de la celebración, Manuel imaginaba un momento de redención. Pero cuando el ambiente festivo se tornó tenso, y los secuaces de don Gonzalo irrumpieron en la plaza, el deseo de venganza emergió en él. Con el sol ocultándose tras las montañas, tiñendo el cielo de rojo, enfrentó a don Gonzalo, sintiendo la unión de su comunidad tras él. Hoy, la injusticia se acabará, prometió, y justo cuando el clima de confrontación se intensificaba, un acontecimiento inesperado sacudió la plaza. ¿Qué pasará cuando Manuel deba decidir? La lucha apenas comenzaba, y las respuestas no eran sencillas. Fin de un capítulo, pero el grito de esperanza apenas empieza a resonar. El caos estalló en la plaza. Un fuerte temblor sacudió el suelo, como si la tierra misma se atreviera a protestar por la injusticia que se había desarrollado durante tanto tiempo. La gente se miraba con ojos de asombro y terror, mientras unos niños gritaban y otros buscaban refugio en los brazos de sus padres. Manuel sintió como el corazón le latía con fuerza. Era como si la misma esencia de San Benito hubiera invocado aquel poderoso fenómeno. «No permitan que el miedo nos venza», gritó Manuel, levantando la voz por encima del estruendo. «Esto es nuestro hogar y no vamos a dejar que lo destruyan». Sintió que las palabras brotaban de su corazón, alimentadas por la desesperación y el valor que había encontrado al recordar las historias de su abuela. Don Gonzalo, sorprendido, retrocedió un paso. Su sonrisa se desvaneció y la seguridad que lo caracterizaba comenzó a desmoronarse. Los secuaces, confundidos, intercambiaron miradas nerviosas. Era un momento decisivo, la comunidad podría volver a unirse, o caer de rodillas ante el poder del empresario. En medio de la locura, una luz partió el cielo nublado, enviando destellos de colores entre las nubes. La imagen de San Benito dibujada con humo se dibujó en el aire.
La visión fue tan intensa que algunos habitantes comenzaron a arrodillarse, mientras otros aplaudían. Valentina, la hermana de Manuel, se hizo un lugar entre la multitud. Con los ojos brillantes y un fervor inquebrantable, dio un paso adelante y tomó la mano de Manuel. «Hermano, no estamos solos. La fuerza de San Benito está con nosotros». Su voz resonó, y algo en el ambiente cambió. La multitud comenzó a unirse en torno a Manuel y Valentina. El miedo se transformó en determinación, como la chispa que inicia un fuego. Las manos de las mujeres y hombres se entrelazaron formando una cadena de apoyo. Manuel sintió que su enfrentamiento con don Gonzalo no era solo una lucha personal, representaba a todos los que habían sufrido bajo su yugo. «Por el futuro de nuestros hijos», clamó uno de los viejos del pueblo, sumándose a las voces que elevaban la esperanza al cielo. «Por nuestros hogares y nuestras tradiciones», gritó otro, con lágrimas salpicando su rostro. Manuel sintió que la emoción lo invadía, y a su alrededor, la fuerza de la comunidad se sentía palpable. Pero don Gonzalo no se rendiría tan fácilmente. «Son solo un grupo de campesinos», vociferó, su voz resonando con rabia. Sin embargo, ese desprecio había dejado ya de resonar con fuerza. La comunidad, unida, representaba el poder que don Gonzalo nunca había imaginado. Como si hubiera desafiado a la misma naturaleza, Manuel dio un paso hacia el empresario, con la mirada fiera de quien ya no teme a los poderosos. «Hoy, la historia cambiará. No somos solo campesinos, somos la fuerza de este lugar. Esto es Santa Esperanza, y estaremos aquí mucho después de que tú te hayas ido». Un momento de silencio llenó el aire. Don Gonzalo, quien había sido aplastante y temido, ahora parecía perdido, atrapado por las consecuencias de sus propias acciones. La comunidad había comenzado a recuperar su voz. Pero justo cuando Manuel pensaba que la victoria estaba a su alcance, un estruendo más fuerte resonó. Las nubes se espesaron aún más, y comenzó a llover con fuerza. En medio de la tormenta, una figura emergió detrás de don Gonzalo, un hombre oscuro, con símbolos extraños marcados sobre su piel. Su presencia traía consigo un aura de maldad que heló la sangre en las venas de todos. «Vine a cobrar mi parte del trato», dijo el extraño, con una sonrisa perturbadora. La comunidad contuvo el aliento. Manuel sintió como la esperanza se desvanecía de nuevo, y con ella, la lucha por la justicia estaba a punto de transformarse en un combate mucho más oscuro. ¿Qué poder tendría ese extraño sobre Santa Esperanza? La lucha por defender su hogar apenas comenzaba. El extraño avanzó, su aura oscura parecía absorber la luz que aún iluminaba la plaza. La lluvia caía con fuerza, creando charcos que reflejaban el desesperado rostro de los habitantes de Santa Esperanza. Manuel sintió que su respiración se volvía entrecortada. La lucha contra don Gonzalo había tomado un giro aterrador. «¿Quién eres?», preguntó Manuel, su voz resonando más firme de lo que se sentía. La figura se detuvo un instante, dejando que el silencio se transformara en una energía inquietante. «Soy el que se encarga de que los acuerdos se respeten», respondió el extraño, dejando caer una risa fría que hizo temblar a todos. «Aquí, la gente clama por protección, pero también por sacrificio. San Benito puede ser una esperanza o una trampa». Valentina, a su lado, apretó la mano de Manuel con fuerza, como si su toque pudiera ahuyentar la oscuridad que amenazaba con engullirlos. «No vamos a rendirnos», dijo ella, sus ojos reflejando una determinación inquebrantable. «La fe de nuestro pueblo es más fuerte que cualquier temor». El extraño la miró intrigado, su sonrisa se amplió. «¿Fe? ¿Tan poderosa crees que es?». «La fe nunca detuvo los tratos con el diablo», murmuró, como si estuviera disfrutando de la confusión. Detrás de él, don Gonzalo parecía desmoronarse, la ira de antes se había transformado en incertidumbre. «¿Qué has traído aquí?», le preguntó con voz temblorosa. «Vengo a recordarte lo que has olvidado, los pactos no se rompen sin consecuencias». Pronunció esas palabras con un eco profundo y siniestro, haciendo que la gente diera un paso atrás. Sintiéndose atrapados entre el bien y el mal, el suelo vibró de nuevo, y las nubes se oscurecieron aún más. Los más ancianos del pueblo, aquellos que habían escuchado las historias de la abuela de Manuel, comenzaron a murmurar.
Había una leyenda antigua que hablaba de un protector que había estado dormido por demasiado tiempo. Un protector que podría invocarse en tiempos de gran necesidad. Justo entonces, un nuevo destello iluminó el cielo, y la figura de San Benito brilló de nuevo, pero esta vez con más intensidad, como si respondiera al llamado de la comunidad. «Unámonos», gritó Manuel. «No dejemos que la acritud y la oscuridad nos separen. Luchemos juntos. Invocamos a San Benito». La voz del joven resonó con fervor, contagiando a la multitud de su ferviente deseo de enfrentar la amenaza. Manuel sintió que el poder de la comunidad lo rodeaba. Las manos entrelazadas se apretaban más fuerte, y los rostros de los habitantes se llenaban de valor. Entre los truenos, se escuchaban los gritos de los niños que, ajenos al miedo, alzaban sus manos al cielo con esperanza. De repente, el extraño dio un paso adelante, como si se alimentara del temor que emanaba del pueblo. «Dejen que se despierte la tormenta, pero recuerden, hay un precio que pagar». Su voz heló la sangre, y la lluvia parecía convertirse en espinas que caían del cielo. La tensión se acumulaba, como un cohete listo para despegar. Manuel miró a Valentina y vio en sus ojos la misma resolución que sentía en el corazón. «Esta es nuestra lucha», murmuró. Pero en el fondo, una pregunta inquietante lo atormentaba: ¿podrían realmente vencer a un poder tan oscuro? Con el cielo rugiendo y el pánico a la vista, Manuel tomó una decisión. «Que San Benito nos guíe. Avancemos al encuentro del mal, juntos». Y con ese grito de guerra, la comunidad comenzó su marcha hacia lo desconocido, dejando atrás el miedo. Mientras tanto, en la sombra del extraño, algo se movía, esperando el momento de atacar. La batalla por Santa Esperanza estaba a punto de estallar, y Manuel no sabía si la fe o el sacrificio prevalecerían. ¿Qué secretos oscuros revelaría el extraño? ¿Y qué harían para proteger su hogar de una vez por todas? La verdad estaba más cerca de lo que imaginaban. Las nubes se arremolinaban sobre la plaza, formando un manto oscuro que presagiaba el caos. La comunidad marchaba hacia el extraño, un mar de rostros valientes y corazones palpitantes, aferrándose a cada palabra de Manuel. La lluvia caía sobre ellos, como un llanto en espera de redención, pero en lugar de amedrentarlos, lo convertían en combustible. «¡Alto!», gritó el extraño, levantando su mano enguantada, deteniendo la multitud ante su presencia. «¿Creen que invocar a San Benito les salvará de la verdad? Esta batalla no se gana a través del miedo. Se gana con sacrificio y perderán más de lo que están dispuestos a dar». Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, la advertencia resonaba en sus oídos como un eco. A su lado, Valentina pareció cerrar los puños, su expresión desafiaba la oscuridad. «No tenemos miedo. Estamos aquí por nuestra familia, por nuestros hijos. Usted no tiene poder sobre nosotros». El extraño soltó una risa burlona, un sonido que resonaba por encima del retumbar de los truenos. «¿Por sus hijos? ¿Por su fe? Comienzan a parecerme más un sacrificio que una causa noble. Piensen en lo que perderán al enfrentarme. No saben con quién se están metiendo». Una sombra más se deslizó tras el extraño. Un grupo de figuras encapuchadas, con ojos oscuros como abismos que brillaban con una luz macabra. «¿Ves?», continuó el extraño. «No están solos en esta lucha. Acompañan a aquellos que han olvidado el verdadero significado de la protección. Las sombras son una parte más de la vida, aunque intenten ignorarlas, siempre esperan por su momento». El sudor perlaba la frente de Manuel. Recordó la leyenda del protector, ese que podría traer esperanza en la penumbra. «San Benito. Te llamamos». El grito de Manuel se alzó sobre la lluvia, resonando con un fervor tan intenso que sorprendió incluso al extraño. «Por nuestro pueblo, por nuestras almas, ayúdanos». En ese instante, un destello brilló en el cielo, justo antes de que un trueno hiciera vibrar el suelo. Una luz dorada comenzó a descender, pasando por entre las nubes bajo la forma sutil de una imagen resplandeciente. «El momento ha llegado», vociferó Manuel, mientras el pueblo exteriorizaba su desesperación alzando las manos al cielo. Las figuras encapuchadas parecieron temblar ante la luz, su poder ominoso aparentemente debilitándose. Frente a esa visión, el extraño adoptó un semblante grave.
No saben el precio que están a punto de pagar. Con cada palabra, la intensidad crecía en la plaza. La luz de San Benito se expandía entre ellos, como un abrigo cálido en medio de la tormenta. Manuel sintió el peso del miedo irse de sus hombros. «Unidos somos más fuertes», exclamó, y la multitud replicó, sus voces resonando como un trueno entre las hojas, pero en el trasfondo, la sombra del extraño comenzaba a reconfigurarse, como un animal esperando el momento preciso para atacar. Manuel, sintiendo que el tiempo se agota, comprendió que la lucha no sería solo contra el extraño, sino también contra las dudas que cada uno llevaba dentro. Recuerden, la verdadera batalla se da en el interior. Cada decisión, cada acto, tiene sus consecuencias, advirtió el extraño, mientras la oscuridad a su alrededor parecía danzar, resonando con una fuerza aplastante. El viento arrebató las hojas, mientras el protector comenzaba a mostrar su verdadero poder. Manuel sintió que su corazón latía al ritmo de la fe colectiva, pero el peligro estaba lejos de disiparse. Una pregunta retumbó en su mente, ¿podrían realmente enfrentar lo que se avecinaba? ¿Cuándo la voz del extraño había sembrado la duda entre ellos? El aire se hizo pesado y en la penumbra, risas inconfundibles llenaron el silencio. ¿Sería posible que la fe de un pueblo pudiera ser tan frágil ante la oscuridad que acechaba? El destello dorado que iluminaba la plaza parecía un faro en medio de la tormenta, pero la risa del extraño hacía eco en los corazones de los presentes, como un tambor que marcaba un ritmo ominoso. Manuel sintió un frío en el estómago, cada aplauso de la multitud se tornaba menos seguro, como si la fe que los unía comenzara a desmoronarse ante la amenaza inminente. Valentina, aún con el desafío en su rostro, se giró hacia Manuel, buscando su mirada, como si en sus ojos encontrara la respuesta a sus temores. «Manuel, ¿sabes lo que esto puede costar?» Su voz temblaba ligeramente y él pudo ver cómo sus manos, antes firmes, empezaban a mostrar signos de ansiedad. «Lo sé», respondió él, tratando de infundirle valor. «Pero no tenemos otra opción. Debemos continuar. La luz de San Benito nos guía, y no podemos permitir que la oscuridad prevalezca». Afirmar eso le brindó un pequeño consuelo, aunque el eco de la advertencia del extraño se mantenía latente en su mente. De repente, el extraño levantó la mano en medio de su risa burlona, su voz resonó con una fuerza helada. ¿Acaso piensan que con una simple invocación lograrán lo que otros no pudieron? San Benito no vendrá a salvarles. Su luz no es suficiente para combatir lo que ya han permitido crecer en sus corazones. La multitud tembló. Murmullos de duda comenzaron a surgir, como serpientes susurrantes que se deslizan entre las sombras. Manuel apretó los dientes, no podía permitir que el miedo se hiciera dueño de ellos. Que nadie se rinda. La esperanza es más fuerte que cualquier sombra. En ese instante, un niño entre la multitud levantó los brazos, brillante de determinación. «Yo creo en San Benito», gritó con una voz que resonó más allá del murmullo. Su valentía se erguía como un faro. Otros se unieron a él, alzando las manos, gritando con fervor renovado. El sentimiento de comunidad comenzó a reabrir los corazones, tejía un lazo que podría desafiar cualquier oscuridad. El extraño, con su mirada fría, se volvió más inquieto. ¿Por qué se empeñan en aferrarse a ilusiones? Todo sacrificio requiere sufrimiento. ¿Y quién de ustedes está dispuesto a sufrir realmente? El viento pareció responder a su pregunta, tragando la voz del extraño con un murmullo inquietante. Sin embargo, Valentina dio un paso adelante. «Estamos aquí, estamos dispuestos. Cada uno de nosotros tiene algo que perder, pero también algo que proteger. Ya no más miedo». Su voz, aunque llena de determinación, temblaba con la presión del momento, reflejando el latido colectivo que crecía entre ellos, pero el extraño no se rendía. De un solo movimiento, hizo que las figuras encapuchadas avanzaran hacia la luz, como sombras que buscaban apagar la esperanza. Manuel sintió que su corazón se aceleraba, sabía que no solo luchaban contra un ser oscuro, sino contra sus propios miedos. La luz de San Benito comenzó a vibrar, iluminando los rostros llenos de temor, aunque la sombra del extraño parecía fuerte, de hecho, tangible. «Lo que no saben es que el verdadero sacrificio es su propia fe», susurró con un tono que hacía eco. La plaza se llenó de un silencio tenso, cada persona sintiendo que la chispa de la fe podría volverse un fuego o extinguirse en un instante. «San Benito»,
Escucha nuestras voces. No estamos solos. Gritó Manuel y en ese preciso momento, la centella dorada estalló. Era como un cúmulo de estrellas que descendía desde el cielo en un torbellino, iluminando la escena, y haciendo que la lluvia brillara como diamantes. Pero entre la luz, algo oscuro comenzó a retorcerse, como si la iluminación hubiese desatado un poder aún más profundo. El extraño, visiblemente alterado, retrocedió, mientras la realidad comenzaba a distorsionarse a su alrededor, creando confusión entre la luz y las sombras. ¿Qué sería de ellos si la oscuridad no se desvanecía? La plaza se convirtió en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, y Manuel se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. La verdadera prueba estaba por llegar y cada decisión que tomaran les costaría más que su miedo. ¿Podrían verdaderamente mantener su fe cuando el mismo cielo parecía desmoronarse? La risa del extraño resonó una vez más mientras la luz titilaba. ¿Sería ella suficiente para enfrentar la oscuridad que ya se había infiltrado en sus corazones? La luz dorada se expandió, creando un halo que envolvía a todos, pero las sombras no se detuvieron. Avanzaban, como serpientes astutas en la penumbra, acercándose a los corazones que comenzaban a dudar. Manuel sintió como su estómago se apretaba. Necesitaba actuar, pero la magnitud de lo que enfrentaban lo paralizaba. «No se detengan», gritó Valentina, su voz clara y fuerte, como un tambor que retumbaba en el silencio. «Estamos juntos en esto. La fe, la esperanza, son nuestro refugio». Mientras hablaba, la luz de San Benito creció, intensificando el brillo, y las sombras empezaron a tambalearse. Pero el extraño no se dio por vencido. Con una sonrisa que parecía hecha de práctico horror, dijo, «¿Acaso pueden ver? Su fe es solo un chisporroteo ante lo que verdaderamente aguarda. La desesperanza está entre ustedes, alimentándose de sus temores». Manuel no podía dejar que esas palabras calaran hondo. Era el momento de convertir el miedo en algo poderoso. «Todos juntos, una sola voz», exclamó. «Por nuestros seres queridos, por nuestra unión, debemos gritar. San Benito, protégenos». Con cada palabra, el eco resonaba con fuerza, y junto a él, otros comenzaron a alzar sus voces. La multitud, ahora unida, canalizaba su fe hacia el cielo. La risa del extraño se tornó desesperada, entonces retrocedió, viendo cómo la luz empezaba a consumir las sombras. Pero su mirada se deslizó hacia un rincón de la plaza. Con un gesto rápido, ordenó a las figuras encapuchadas que se dispersaran, revelando un oscuro secreto detrás de su risa. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Múltiples figuras comenzaron a emerger de la oscuridad, rostros conocidos, amigos y familiares que habían sucumbido a la desesperanza en días anteriores. «¿Por qué no se unen a nosotros?», gritó uno, su voz profunda como un eco lastimero. «La lucha es inútil. Todo estará mejor si se rinden». «No, no escuches eso», gritó Valentina, su voz quebrándose bajo el peso del horror. ¿Cómo podían estar allí, tan cerca, pero como sombras apagadas? Cada uno llevaba un peso de sufrimiento, el sacrificio de sus corazones ahogados. Manuel miró a su alrededor, viendo que muchos ya se tambaleaban ante la tentación de la rendición. «Cada paso atrás fortalecerá las sombras», recordó Manuel, luchando por mantener su voz firme. «Debemos recordar lo que hemos atravesado, lo que tenemos por lo que luchar». Él se volvió hacia la multitud. «¿Nos dejamos vencer?». «No». La respuesta fue un murmuro creciente que se transformó en gritos de afirmación. «No les creas. No pueden hacerte daño», afirmó Valentina, su mirada fija en los rostros sombríos. «La oscuridad es fuerte, pero nuestra luz es más. Juntos somos imbatibles. No somos solo un puñado de personas, somos una comunidad». Pero apenas logró establecer esa conexión, un viento helado cruzó la plaza, y las sombras comenzaron a aproximarse. Manuel sintió como sus talones se hundían en la tierra, como si la gravedad de los miedos lo anclara a la desesperación. Debían actuar, cada segundo contaba. Era entonces cuando el resplandor dorado comenzó a formar símbolos en el aire, figuras de esperanza y resistencia. «San Benito, ven a nuestra ayuda». Cada letra brilló intensamente, mientras el poder de su fe se encarnaba en aquel espacio.
Pero el extraño no se dio por vencido. Lejos de rendirse, abrió sus brazos, transformando la tensión en un círculo de energía oscura. ¿Qué es todo esto, sino una ilusión? Vean lo que sostienen en sus corazones y pregúntense, ¿realmente están listos para el sacrificio? La luz titiló con fuerza, crea un contraste electrizante entre esperanza y desesperación. No podemos rendirnos. Estamos aquí para enfrentar la oscuridad. La voz de Manuel resonó al unísono, un grito de guerra destinado a desafiar las sombras. En ese instante, la luz comenzó a responder, uniendo a todos en su brillo. Económico, perdido, un pequeño destello fue surgiendo en los corazones de la gente. Cada uno despertó de su cautiverio. Pero aún había una pregunta en el aire, ¿sería suficiente? ¿Ofrecer su fe? Las sombras se retorcieron, como en un último intento desesperado por aferrarse a su oscuridad. Y al borde de esa tensión, Manuel se percató de que la batalla estaba lejos de concluir. La risa del extraño se convirtió en un grito, pero en lugar de un eco, la luz volvía a abandonarlo. ¿Cuántos realmente estarán dispuestos a sacrificar por lo que aman? Con esas palabras como telón de fondo, el aire se volvió eléctrico. Cada persona se preguntaba sobre su disposición a combatir lo desconocido. Y solo entonces comprendieron que el verdadero sacrificio apenas comenzaba. Manuel sintió que su pecho se apretaba al oír las palabras del extraño. El aire se tornaba espeso y su corazón latía con fuerza. La fe que había brotado en cada uno de ellos en ese momento podía desvanecerse como un susurro si no eran firmes. Las sombras, con su presencia amenazante, parecían alimentarse del miedo, y en cada rostro conocido que emergía de la oscuridad, él leía un ruego silencioso. Era como si esos seres que una vez fueron luz ahora fueran ecos de lo que les habían hecho perder. «No. No podemos ceder ante el temor», gritó Manuel, su voz resonando con la urgencia de un canto guerrero. Cada uno de ustedes ha vivido la transformación de esperanza a desesperación. Pero el amor, la unión, es más fuerte. Se volvió hacia Valentina, quien parecía serena a pesar de la tormenta. Tú has sido una luz en nuestra comunidad. Guíanos. Valentina asintió. La determinación brillaba en sus ojos, incluso cuando una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. No permitiremos que nos roben lo que hemos construido. Cada sacrificio, cada tristeza es un ladrillo en nuestra fortaleza. La gente comenzó a gritar, sus voces sonando como un clamor de gallos a la mañana, alzándose contra las sombras. Pero el extraño observaba con una risa torcida, disfrutando del espectáculo. ¿Creen que pueden luchar por siempre? La sombra es astuta, siempre encuentra la forma de infiltrarse en sus corazones, soltó sus palabras pesadas como plomo. En ese mismo instante, Manuel se plantó frente a la figura del extraño, su determinación irradiando como fuego. Y si cada uno de nosotros en esta plaza está dispuesto a dar su sí, nuestra luz será el fuego que queme esa oscuridad. San Benito, muestra tu poder. La súplica era colectiva y el aire se hizo ligero en respuesta. Las palabras se elevaban, formando un torbellino brillante. Manuel sintió como el calor de la fe comenzó a abrigo a todos, consumer los dardos de desesperación. Entonces se escuchó un grito desgarrador, no del extraño, sino de aquellos que habían sido sombras. «Ríndanse. Libérense de la lucha». «No». «Miren», contestó Valentina, señalando hacia el símbolo resplandeciente que comenzaba a surgir entre la multitud. Es el símbolo de esperanza que cada uno de nosotros ha alimentado. Es San Benito protegiéndonos. Manuel observó cómo las sombras se estremecían ante el brillo deslumbrante. Un golpe de luz les atravesó, los rostros de los seres queridos atormentados comenzaron a mostrar signos de lucha, como si sus corazones empezaran a reclamar una segunda oportunidad. «Esto no es quienes somos», murmuró uno de ellos, con lágrimas en los ojos, luchando por liberarse del abrazo oscuro. Las sombras, cada vez más vacilantes, se desvanecían en la luz. Pero en medio de este momento, el extraño dio un paso al frente, su rostro enrojecido de furia. «Pero la lucha exige sacrificio, y cada sacrificio siempre tiene un precio». «¿Qué perderán por su fe?», la pregunta resonó en la plaza, como un eco profundo y perturbador. Los corazones comenzaron a latir descompasadamente.
Manuel vio cómo algunos se miraban entre sí, como buscando la respuesta en los ojos del otro. ¿Aquello era una pregunta válida? Lo era. ¿Estaban listos para ofrecer algo tan valioso como su amor, su energía, su fe? Estamos aquí, dijo Manuel. No para jugar a sobrevivir, sino para vivir con propósito. No luchamos solo por nosotros, sino por aquellos que nos siguen. La vida misma es nuestro sacrificio y estamos dispuestos a darlo todo. Con esta declaración, la luz resplandeció aún más fuerte y las sombras comenzaron su guerra final. Pero entre la lucha, una sombra se deslizó a su alrededor. ¿Quiénes son los verdaderos héroes aquí?, murmulló una voz lejana en el viento. Los corazones dejaron de latir por un momento, y la pregunta se convirtió en un misterio que consumiría la plaza y su combate. Ante ellos, el destino esperaba ansioso y la verdadera batalla apenas comenzaba. El silencio que siguió a la voz lejana era abrumador. Las miradas se encontraron, reflejando la incertidumbre en sus corazones. Aquella pregunta inquietante resonaba en todos: ¿quiénes son los verdaderos héroes aquí? Las sombras parecían crecer, alimentándose de la duda que ahora se había sembrado en la plaza. Manuel sintió que el nudo en su pecho se apretaba más. Era como si las sombras quisieran arrastrar a su comunidad hacia la desesperación. Pero, en ese momento de tensión, apareció un destello en los ojos de Valentina. No podemos permitir que esto nos detenga, dijo, y su voz resonó con fuerza. La verdadera heroica no radica en solo luchar. No es solo resistencia, sino la valentía de seguir adelante a pesar del miedo, continuó. No somos solo luchadores, somos amantes, padres, amigos. Somos la esencia de nuestra comunidad. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el próximo paso en esta batalla? Manuel sintió como la luz que había comenzado a brillar dentro de ellos no solo iluminaba su camino, sino también el de los que aún estaban atrapados en la sombra. Tenían que actuar. Unámonos. Defendamos nuestra luz, gritó Manuel, su voz resonando con el propósito de un trueno. La plaza se iluminó y todos comenzaron a levantar las manos, un símbolo de unidad. La fe colectiva formó una barrera contra el horror que los rodeaba. Las sombras titubearon. Se notaba su miedo, pero el extraño, enfurecido, hizo un gesto con su mano. Pueden gritar, pero la realidad está aquí. ¿Qué pasarán por recuperar lo que han perdido? La elección será dolorosa, dijo, disfrutando de cada palabra, como si quisiera picar sus corazones con dudas. Escuchen, interrumpió Valentina, su voz cálida y fuerte. El sacrificio no siempre se mide en lo que perdemos, sino en lo que estamos dispuestos a dar. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, su propia lucha. ¿No es eso lo que nos hace fuertes? Lo que nos hace humanos. Con esas palabras, Manuel sintió que algo se removía dentro de él. Ella tenía razón. Las huellas de dolor y sacrificio eran parte de su vida, pero también lo era el amor que invadía su comunidad, la unión que nadie podía romper. Así es, dijo Manuel lentamente. Perderemos algo, pero ganaremos mucho más. En el corazón de nuestros seres queridos, en la fuerza de nuestra comunidad, en el recuerdo de aquellos que nos han precedido. Se giró para buscar la mirada de los demás. No caigamos en la trampa del miedo. Transformemos ese sacrificio en una promesa de esperanza. Las voces comenzaron a alzarse. ¡Esperanza! Esperanza, resonó la multitud, fuerte y vibrante. Las sombras titubearon una vez más, inquietas ante la fuerza que se estaba acumulando entre ellos. San Benito. Escúchanos. Se unió al clamor Manuel, sintiendo la energía colectiva fluir como una corriente potente, y el simbolismo de su fe se hizo tangible en el aire. Cada palabra era un latido, cada corazón un tambor retumbante. Entonces, como si el mismo cielo respondiera, un rayo de luz partió las nubes. La plaza brilló intensamente, y las sombras comenzaron a desvanecerse aún más. Pero el extraño, finalmente, con una expresión de furia y desesperación, recogió la energía oscura a su alrededor. Vienen tiempos difíciles, y lo que enfrentarán será peor que esto. Este solo es el comienzo, mis queridos héroes, gritó mientras su forma se distorsionaba.
Recorriendo el aire como humo, de repente, la esencia del lugar se estremece. Manuel intuía que algo gris se preparaba para desafiar su fe. La luz que irradió parecía ser la única armadura contra lo que se avecinaba. ¿Qué podrían haber perdido que nunca volverán a recuperar?, preguntó la voz trepidante del extraño. Todo alrededor se hizo eco de esa cuestión, y el corazón de Manuel retumbó más fuerte que nunca, mientras la plaza y su comunidad temblaban a la espera de la respuesta. ¿Qué estaban realmente dispuestos a sacrificar para mantener viva su esperanza? La oscuridad se cernía, y en ese instante las sombras comenzaron a murmurar palabras que helaban la sangre. Lo que perderán hoy podría ser más que lo que imaginan. La tensión en el aire se palpaba, y sin darse cuenta, todos se hallaban al borde de la verdad. Manuel sintió que la sombra del futuro se posaba sobre ellos. ¿Podrían realmente enfrentarse a ese oscuro destino juntos? Los ecos de la voz oscura resonaban en la mente de Manuel como un mantra inquietante. Lo que perderán hoy podría ser más que lo que imaginan, se preguntó si, en sus corazones, cada uno de ellos, en medio de esa silenciosa amenaza, había comenzado ya a reconocer lo que realmente estaban dispuestos a dejar ir. La plaza, ahora vibrante de energía, interrumpida por la angustia, se llenó de un extraño murmullo. Valentina lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de resolución y miedo. Debemos compartir nuestras historias, dijo ella, rompiendo el rayo de incertidumbre. Cada sacrificio, cada pena, esas son las semillas de nuestra fortaleza. ¿Por qué no comenzamos aquí y ahora? Manuel asintió, sintiendo que había en su propuesta algo poderoso. La oscuridad del extraño no era solo un enemigo, era un espejo de lo que cada uno llevaba dentro. Poco a poco, una voz se alzó entre la multitud, un hombre que había perdido a su hijo en la lucha por la libertad. Mi dolor es profundo como el océano. Pero sé que esos momentos de felicidad compartida son los que me sostienen, relató, y al hacerlo, otros comenzaron a sumarse en un flujo de liberación emocional. Mis padres llegaron de otro país, y todo lo que hicieron fue para darnos una vida mejor, dijo una mujer con lágrimas en los ojos. No puedo perder su legado. No puedo fallarles ahora. La plaza cobró vida, a medida que las historias emergían como luces en la oscuridad. Manuel sintió como su propio dolor se entrelazó con el de otros. Perder algo amado duele. Pero también nos enseña a valorar lo que aún tenemos, compartió, sintiendo la conexión en cada palabra. La plaza, a pesar del clima sombrío, vibraba con una energía renovada, una esperanza colectiva que resonaba en sus corazones. ¿Qué eres capaz de perder, extraño?, retó Manuel, mirando fijamente al oscuro ente que parecía alimentarse de su angustia. Si bien el sacrificio duele, también nos redefine. Representa lo mejor de nosotros, lo que somos capaces de dar por amor, por unión. Valientes ilusos, contraatacó el extraño, pero ya su voz era un eco detrás de las palabras de la comunidad. El peso de sus sombras parecía desvanecerse bajo la luz de las confesiones. No entenderán hasta que sea demasiado tarde. Con esa amenaza resonante, Manuel sintió una llama de desafío dentro de él. No nos detendrán. Nuestra unidad es más fuerte que cualquier sombra. La multitud, ahora unida en un canto de esperanza, se sintió invencible. Justo entonces, una brisa soprada cruzó la plaza, como si San Benito estuviera escuchando. El aire se cargó de un frescor purificador, y los murmullos de las sombras se acallaron lentamente. Manuel sabía que allí, en esa plaza mágica, no solo estaban defendiendo su hogar, sino que estaban forjando una historia nueva, un legado de valentía que cambiaría su destino. Sin embargo, en medio de la luz, la voz del extraño se hizo más fuerte, más inminente. Sus historias les darán fuerza, pero cuidado, hay un precio que pagar. Las luces comenzaron a parpadear, como una advertencia de que la calma aún no aseguraba la victoria. Manuel sintió el latido de su corazón resonar en sus oídos, presagiando lo que se avecinaba. ¿Qué pasará si caemos en la avaricia de preservarlo todo?, se preguntó. La plaza se predisponía a descubrir qué tan lejos estarían dispuestos a llegar por su esperanza. Entonces, el extraño extendió su mano y las sombras comenzaron a congregarse en torno a él, formando figuras oscuras que parecían moverse con vida propia. La tensión creció a niveles insostenibles. El verdadero héroe no solo lucha, sino que está dispuesto a perder en el proceso, murmuró,
y sus palabras fueron una advertencia insuficiente para lo que vendría. ¿Qué de verdad desearían sacrificar para mantener su luz encendida? Una decisión se estaba formando en el aire, como una tormenta lista para desatarse. Así, Manuel se preparó, sintiendo la carga de su comunidad, y comprendió que la batalla apenas comenzaba. En un giro de su corazón, comprendió que la historia aún no había terminado. ¿Serían capaces de enfrentar su mayor miedo sin sacrificar su esencia? La respuesta estaba a punto de revelarse, y la plaza vibraba con los latidos de un futuro incierto. El cielo se desgarra, y la tormenta incesante refleja el tumulto interno de la comunidad. Las sombras giran en torno al extraño, danzando como demonios que buscan el momento de atacar. Manuel siente el peso del miedo en sus hombros, pero también la fuerza de sus seres queridos a su lado. «No vamos a ceder», grita Manuel, su voz cargada de determinación. «Juntos somos invencibles», Valentina lo mira, su rayo de esperanza brilla más que nunca. «Cada historia que compartimos nos fortalece. Hemos venido aquí a transformar el dolor en poder», sostiene, y su voz se eleva junto con la de otros que comienzan a unirse. Un canto de resiliencia que anida en el fondo de sus corazones. Cada palabra es un ladrillo que construye un escudo contra la oscuridad del extraño, cada vez más ansioso. Se siente acorralado. Lo que intentan crear es solo una ilusión, estalla, intentando romper la unión que se fortalece en la plaza. Pero él no sabe que la fe es indestructible. Manuel siente como la luz de San Benito comienza a bailar a su alrededor, y la comunidad entera resplandece con energía renovada. La figura del santo, en todo su esplendor, se dibuja en el cielo. «San Benito, ven con nosotros», grita Manuel. De repente, el viento silba y un rayo golpea la tierra, iluminando la plaza. Con cada destello, los rostros de los habitantes se iluminan, llenos de una confianza renovada. El extraño retrocede, sintiendo que la fuerza de la comunidad es unida. Ya no son solo campesinos, son guerreros de la luz. «No nos dejaremos llevar por tus palabras», responde Valentina. La esperanza que llevamos es más poderosa que cualquier sombra. Con un grito ensordecedor, la comunidad avanza, elevando sus voces al unísono, como un coro celestial. «Por San Benito. Por nuestros hogares. Por la vida». Las sombras empiezan a titubear, recibiendo golpes de fe que las debilitan. Manuel siente los latidos de cada corazón alrededor de él, y se da cuenta de que solo juntos pueden enfrentarse a esta oscuridad. El extraño, sorprendido, lanza una ráfaga oscura que viaja hacia el grupo, pero algo increíble ocurre. A medida que el rayo de oscuridad se acerca, San Benito, en su esplendor, envía una oleada de luz tan brillante que consume a la sombra. «No podemos perder la fe», grita Manuel, y su grito resuena como una explosión en la plaza. Las figuras de aquellos que habían caído en la desesperación empiezan a emerger, guiadas por la luz, con ojos iluminados por la esperanza. «Gracias por no olvidarme», susurra una mujer que había perdido la fe, ahora iluminada por la luz. La comunidad la recibe con brazos abiertos, y cada historia se entrelaza, formando una cadena impenetrable de amor y unidad. «¿Qué precio están dispuestos a pagar?», grita el extraño, ahora notando la inevitable derrota. «Cada uno de ustedes tiene algo que perder». Aún así, Manuel, Valentina y todos los demás saben que su mayor sacrificio no es la vida, sino la entrega de su ser a la comunidad, su tiempo, su amor, su luz. «Estamos dispuestos a darlo todo», afirma Manuel, su voz resonando con la certeza de su verdad. El sacrificio verdadero es amar sin límites. La cuadrilla de sombras comienza a desvanecerse, incapaz de sostenerse ante la fuerza del amor que ahora los rodea. Aquella lucha no es solo contra la oscuridad externa, sino contra el miedo interno, y cada miembro del pueblo abraza esa luz. La plaza brilla en medio de la tormenta, y el extraño, ahora desvaneciéndose, dice con su último aliento: «La batalla puede haber sido ganada, pero la guerra nunca terminará». Con esas palabras, su figura se disuelve en la bruma, dejando solo una profunda calma en el aire. Aún así, el pueblo celebra el triunfo. Manuel y Valentina, con lágrimas en los ojos, abrazan a su comunidad. «Lo logramos juntos», susurra ella, llena de gratitud. Manuel asiente, sintiendo que una nueva historia comienza.
La alegría se desborda en cada reencuentro y no solo han recuperado su hogar, sino que han reinventado su futuro. A partir de hoy, cada historia, cada sacrificio será un pilar en nuestra fortaleza, proclama Manuel ante su gente. Y todos responden con un grito de unidad. El sol asoma entre las nubes, iluminando el pueblo de Santa Esperanza, ahora un lugar donde la fe e unión han renacido entre las sombras. San Benito sonríe sobre ellos entonces, mientras el eco de risas comienza a llenar la plaza nuevamente, se siente una nueva emoción, la promesa de que cada lucha será enfrentada con amor. Santa Esperanza se convierte en un símbolo, un faro de esperanza que inspirará a otros a encontrar su propia luz. Ahora es el momento de dejar ese legado. Si quieres ser parte de esta historia y no perderte las aventuras que vienen, necesitas suscribirte ahora. Dale un like ahora para ayudar a que más personas escuchen estas historias. Comenta abajo qué significa esta transformación para ti y no olvides compartir instantáneamente este vídeo, con al menos 5 amigos que necesiten ver este mensaje de esperanza. Juntos, podemos inspirar al mundo.